Muy buenas noches, queridos hermanos, la Iglesia de Pinto. Un placer estar con todos ustedes. También saludo a mi compañero, el pastor Miguel Fernando, y a su esposa Fernanda. Y también agradezco al hermano René. No sabía que tiene ese don de la música, así que me gustaría desafiarlo algún sábado cantar juntos, ¿no? Los dos, hacer un dúo. Y también agradezco a mi hermano Wilson por darme la palabra y también a todos los demás que vamos a compartir en esta tarde un estudio muy interesante, pero más allá de un estudio teológico y solamente contextos, ¿no? Me gustaría que pudiéramos salir reforzados en nuestra comprensión de los tiempos en los cuales vivimos. Felicito a la Iglesia de Pinto, al Consejo de la Iglesia, a los hermanos y hermanas que han puesto tanto empeño, ¿no? En tratar esta semana como una semana de oración especial, como preparación para la crisis final. Así que enhorabuena y ojalá que podamos tener más momentos como estos. Sé que mañana, si no me equivoco, o miércoles estará con ustedes el pastor Sergio, ¿no? Si es así, o bueno, o quizás estará en otra parte, pero bueno, de cualquier manera, os agradezco mucho por la invitación y me gustaría que pudiéramos inclinar nuestras cabezas para hacer una pequeña oración. Oremos, Padre nuestro, guíanos en la presentación de tu palabra y ayúdanos a tomar las mejores decisiones para ti en esta noche. Que tu nombre sea alabado ahora y por siempre. Amén. Hermano Wilson, me gustaría saber si se me escucha bien, porque he puesto aquí un micro, pero no sé si... Sí, está bien, perfecto. Pues mira, hay una cuestión que quiero compartir con ustedes sobre el tema el zarandeo, ¿no? Esta palabra, zarandear. ¿Qué será del pueblo de Dios en los últimos días? Y quisiera pediros, por favor, que abran sus Biblias en Isaías, en el capítulo 17, y vamos a leer el versículo del 4 al 7. Quiero deciros desde el comienzo que nosotros como pueblo adventista creemos firmemente que la palabra de Dios es un escudo contra todo tipo de tentación, pero no solamente eso, sino que creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, es su palabra y esa palabra tiene poder para salvarnos y para redimirnos. Creemos que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios está con nosotros porque le hemos pedido y hemos orado por eso. Así que me gustaría que pudiéramos dar uso a esta palabra del Señor en esta noche. Una vez más, mis hermanos y hermanas, que sean todos bienvenidos de diferentes lugares del mundo y también en esta querida congregación de Pinto. Así que vamos a leer este texto, Isaías 17, del 4 al 7, son 4 versículos, pero quiero que las podamos leer porque es el texto introductorio a nuestro tema. Dice, en aquel tiempo menguará la gloria de Jacob y se enflaquecerá la gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Él dirá el hombre a su hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Me gustaría que pudiéramos entender, que pudiéramos ver esta escritura, Isaías, como una imagen de una experiencia que tendrá al pueblo de Dios o sobre el pueblo de Dios en los últimos días. Hay cuatro frases que quiero destacar. La gloria de Jacob significa que es un tiempo, cuando dice gloria de Jacob menguará, un tiempo en el que la iglesia no se encuentra con el favor del mundo y parece que no tiene progreso. El progreso aparentemente será lento. Solamente aquí hago un paréntesis pequeñito, ¿no? Porque nosotros luchamos. Yo sé que la iglesia de Pinto es una iglesia trabajadora, misionera, que quiere mover mucho y tal, pero llegará un tiempo cuando en esos días no habrá tanto crecimiento, sino al contrario, menguará, habrá un problema.
No será como decir, oye, un montón de gente que está interesada en la palabra. Incluso nos podremos encontrar con situaciones donde las personas dejarán de participar en las iglesias, dejarán de tener fe en Cristo Jesús, incluso entre nosotros. Luego, cuando hablamos de la segunda frase, como cuando el segador recoge la mies, hablamos de un momento de cosecha, ¿no? Nosotros creemos como adventistas del séptimo día que el día de la expiación en el cual vivimos desde el año 1844, ¿no? Al terminarse la profecía de 2300 tardes y mañanas, ¿no? Creemos que estamos en un día, en un juicio de investigación, cuando la mies es recogida. La tercera frase que quiero destacar en este versículo es la de como cuando sacuden el olivo. Es decir, aquí hablamos de que habrán frutas en el olivo, ¿no? Aceitunas o frutas que se quedarán ahí. eh, la fruta defectuosa cae al suelo, pero esas frutas eh, que son fuertes se quedarán. Y es interesante que aquí nos habla de cuatro, la cuarta fase que subrayo en este versículo, 4 o 5 frutos en sus ramas más fructíferas. Es decir, habrá un remanente que resistirá ese zarandeo, que resistirá esa sacudida, que se aferrará firmemente al árbol que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En este punto sí que quiero destacar, mis queridos hermanos, un asunto importante, ¿no? A veces se nos está diciendo que cada uno irá por un lado y se separará y cada uno, es verdad, vamos a ver en esta tarde, en los pocos minutos que tenemos, que sí, que la fe es algo personal, que sí que tendremos que pasar una prueba personal, pero sí que es importante mantener la unidad. Es interesante que cuando hablamos de la unidad, nos referimos a la unidad de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que debemos de alguna manera permanecer unidos a ese árbol, ¿no? Como bien dice Isaías 17. Y luego, pasando un poquito de esto rápidamente, voy en esta noche, en los 20 minutos que tengo a disposición, a poder hablar sobre el zarandeo en estas palabras, ¿no? Primero, me gustaría hacer un análisis sobre el zarandeo que hubo en el momento de la primera venida de Cristo, sobre el zarandeo en el momento de la segunda venida y cómo podemos ser fortificados para el zarandeo final. En primer lugar, si podemos, no leerles los textos, pero os invito que podáis, mientras me estáis escuchando, que podáis abrir las Biblias en Juan 6. En este capítulo nos habla en el versículo 2 de una gran multitud que seguía a Jesús. Esta gente quería apoderarse de Jesús para hacerlo rey, y es curioso que al final del capítulo 6, los versículos 60 y 66, nos dice que muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Os dais cuenta, hermanos? Habían discípulos que no querían más caminar con Jesús. Eh, Fueron zarandeados por las palabras que él dijo. Y entonces Cristo hace una pregunta interesante a sus discípulos y les dice, y vosotros, versículo 67, ¿queréis acaso iros también? Es decir, les da esta pregunta, esta opción. ¿Vosotros queréis iros también? Eh, Hay, por supuesto, pruebas en la vida de cada uno. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, la prueba del apóstol Pedro. ¿Os acordáis cuando él dijo en Lucas capítulo 22, dijo, yo, Señor, iré contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte? Y Jesús le dijo, mirad la palabra, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es muy importante entenderlo, porque hoy en día también está pasando eso. Cada discípulo de Cristo pasa por una prueba, pasa por dificultades. Satanás nos está pidiendo para zarandearnos, ¿no? En el caso de Pedro, ese discípulo estaba seguro, estaba convencido que no iba a dejar de seguir a Jesús. Pero sabemos lo que pasó, sabemos cómo lo traicionó. Y no solamente él, sino que vemos un poquito más adelante cómo Cristo lo está advirtiendo a Pedro, pero no solamente esto, sino que cuando Judas llega, ¿no? En Mateos 26, versículo 47 y 56, si queréis mirarlo, pero dice que todos los discípulos dejándolo huyeron. Es decir, los discípulos no pudieron soportar la sacudida, el zarandeo, lo abandonaron, lo huyeron. Me gustaría mucho que pudiéramos aprender de esto. Por favor, hermano y hermana, ¿no piensas que tu experiencia será diferente? ¿En qué sentido? Cristo Jesús estuvo, mira,
compartiendo momentos tan cercanos con con esos 12 discípulos. Estuvieron caminando con él, compartiendo vida, compartiendo ministerio. Y esos 12 discípulos, pero todos, absolutamente todos, lo abandonaron. Entonces, esto nos ayuda un poquito a nosotros, mirando este primer zarandeo en la primera venida de Jesús, para pensar cómo será el zarandeo en la segunda venida de Jesús. Algo fuerte, algo poderoso. Y enseguida llegamos a este punto para que podamos ver cómo la Biblia habla de ese zarandeo. Hay una cosa que sí que quiero destacar en este punto, y es que Jesús pasó por ese tiempo de prueba en su primera venida cuando estaba en la cruz clamando. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El rostro del Padre estaba oculto, ¿no? De él. Es interesante que la hermana White nos habla acerca de que en los tiempos finales, no sé si me dará tiempo para leer esa cita, pero dice que nosotros tendremos que vivir sin un mediador y tendremos la impresión de que el rostro de Dios se escondió. De alguna manera, Cristo nos enseña que así como Él como pasó por una gran prueba, nosotros también tendremos que pasar por una prueba difícil. Pero ¿qué fue lo que mantuvo, ¿no? Inquebrantable la fe de Cristo? Pues el hecho de saber quién es su Padre, sus promesas. Es verdad que los discípulos, la lección que nosotros tenemos es que fallaron, pero pudieron renovar su fe. Y en pruebas posteriores es interesante que vemos que todos, pero todos, consiguieron pasar la prueba. No sé si os acordáis, pero con excepción a Judas, ¿no? Que él salió del número de los discípulos, pero todos sin excepción pasaron la prueba final. El último apóstol, Juan, eh, eh, pues murió exilado o estuvo el último, ¿no? Intentaron matarlo, pero todos los discípulos resistieron hasta el final. Ninguno de ellos no traicionaron al Señor tan difícil y gozo. Ahora, pasamos al segundo zarandeo o al segundo momento, ¿no? Vamos a mirar un poquito en la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos un problema en todo el mundo. Capítulo 12, versículo 1, vamos a leerlo. Nos habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que que habrá un tiempo muy difícil, ¿vale? Que no existió desde incluso ni el diluvio, ni nada de lo que hubo en esta tierra, no se puede comparar con lo que habrá en el tiempo del fin, porque lo dice claramente, no un tiempo de angustia complicado, complejo. Luego, en Mateo 24, solamente destaco el versículo 7, donde nos habla de nación contra nación, reino contra reino. Mateo 24 habla de una confusión del pensamiento religioso. Y es interesante como dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí nos habla claramente de un tiempo dificilísimo. Y sí que me gustaría, aunque nos tomaran nada más que 30 segundos, leer el texto de 2 de Pedro 3:17, donde el pueblo de Dios es advertido sobre este tiempo de agitación. Y dice así, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se nos habla de un tiempo durísimo, tiempo complejo, pero nos dice cuidado, porque incluso los escogidos pueden ser tocados. Es un tiempo cuando será zarandeado todo, más duro que ese zarandeo de la primera venida de Cristo. Siguiendo un poquito la misma dinámica, os invito a mirar un poquito, por ejemplo, Apocalipsis 16. Aquí nos habla, por ejemplo, de la culminación de las 7 últimas plagas. Este sería un otro tema, pero simplemente quiero deciros que es interesante relacionado con este Apocalipsis 16, con las últimas 7 plagas, ¿no? En Consejos para la Iglesia, en la página 607, la profeta del Señor, Elena White, dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros,
hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Con otras palabras, no es suficiente decir yo creo en el sábado, yo soy firme en la doctrina, yo creo, yo soy adventista del séptimo día. La hermana ahorita es muy clara y dice, cuidado, que habrá gente que darán testimonio e incluso, fíjate lo que harán, enseñarán a otros, pero dice, no todos recibirán el sello. Claramente se nos habla aquí de un zarandeo en el pueblo de Dios, que mucho me gustaría a mí decir, oye, ya que tengo el nombre puesto en el libro, en el registro de la iglesia, pues ya esto me asegura la salvación. Pero aquí dice que incluso los que testimonian, ¿no? sobre el sábado, no tendrán el sello de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Por eso vamos un poquito a avanzar, porque es muy importante entenderlo. En Jeremías 30, Pablo dice, inquirid ahora, considerad si un varón da a luz. Hablando un poquito de la situación, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas como una mujer que está de parto y que se han puesto pálidos todos los rostros. Ese es el momento de angustia, ¿no? Un momento de angustia tremendo. Nosotros lo llamamos en nuestro lenguaje teológico adventista la noche de Jacob, la angustia de Jacob. Y ahí se nos dice que Jacob quedó solo y luchó y cuando todo estará en confusión, cuando se levantaren los falsos cristos, cuando los profetas falsos hablarán, cuando harán milagros delante de nosotros, cuando todo se parecerá que está sacudiéndose y cayéndose en pedazos, ¿no? Como por ejemplo esta pandemia que tenemos. Cada alma debe estar sola en su experiencia personal en el conocimiento de Cristo. ¿Sabes? A veces he pensado que cuando yo veré todo lo que está pasando en el mundo y las señales, en ese momento tomaré la decisión y le diré a Cristo, ahora Señor, me arrepiento, pero no es así. Es que, es decir, cuanto antes tú puedas acumular conocimiento en tu relación con Cristo, es lo indicado. No puedes dejarlo para otro momento. Yo diría que entre las falsas profecías de los grandes profetas falsos, este es el mayor engaño en decirte como adventistas, mira, te digo como adventista, que como tú conoces las profecías, como tú ves, oh, pues el decreto dominical no se está dando, oh, pues no se está cumpliendo, ah, todavía falta. Ahí nos autoengañamos a nosotros mismos, porque la relación con Cristo tú tienes que tenerla, tienes que tener esa lucha con Cristo y Dios te la traerá y Dios te ayudará. Es muy importante entender este concepto, ¿no? De la lucha de Jacob. En pequeña medida, cada persona está siendo probada ahora, en estos tiempos de prueba, engaño y tentación. Por eso, por favor, por favor, por favor, no te digo que pidas al Señor que te traiga pruebas. No, 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 porque eso sería muy, muy feo de nuestra parte. Tenemos que gozar de las bendiciones del Señor. Pero sí que te pido, por favor, que cuando las pruebas vengan sobre ti, que no digas dónde está Dios, que no desmaye tu fe, que quedes siempre convencido de que Dios es el que te apoya, que te ayuda. Es muy importante. Por eso cuando tú vendrás, verás que la prueba puede venir en tu familia, puede venir con un caso de enfermedad. Mira, ahora mismo, por ejemplo, el COVID, ¿no? Alguna prueba dura. Eh, Estaba yo esta semana hablando con algún hermano, me llamó por teléfono, me dijo, no, sabes, es que un hermano dejó la fe porque, claro, vio que tuvo muchas deudas y se desanimó y se apartó. Precisamente, no importa si tú tienes deudas de miles de euros, lo importante es no perder la fe en Dios. Esas pruebas te preparan para ese día de angustia final que vendrá sobre todo el mundo. Así que este es el momento, ahora es el momento de aprender a prevalecer en la oración y ser fortalecidos para la prueba final que nos espera y que la espera la iglesia de Dios. Te digo que en ese momento tendrás que estar solo. No estará ni el pastor, no estará ni tu anciano, no estará ni tu amigo que ahora quizás está contigo y dices, aleluya. Habrá un momento cuando tú tendrás que estar solo como Jacob en ese duro momento de zarandeo. Así que las pruebas
en la actualidad están diseñados para prepararnos en ser fuertes en la fe y en la confianza en un tiempo muy crítico que vendrá sobre el mundo. En el zarandeo final, el hombre, dije, debe permanecer sin un mediador. Y la obra en el santuario celestial se cerrará y se presenciará la ira de Dios y parecerá que el rostro del Padre estará escondido a sus hijos. En Apocalipsis 8, el versículo 3 al 5, y Apocalipsis 15, del 5 a 8, podemos ver estos asuntos, pero sí que, aunque me cueste 2 minutos, quiero leer con vosotros Apocalipsis 8, 3 al 5, dice, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. El humo de incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahí vemos la culminación, la obra de expiación de Cristo en el santuario celestial. Por eso nosotros como adventistas es el tiempo. Cristo todavía está intercediendo. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia porque ahora Cristo está ahí, nos está esperando para que Él pueda ser nuestro abogado. Es interesante. Me quedan nada más que tres ideas que quiero compartirlas. Y es verdad que si me permite el tiempo, tendré también 2 o 3 citas del Espíritu de Profecía. Pero quiero ver cómo podemos ser fortalecidos ahora para el zarandeo final. Hemos leído antes Daniel 12:1. Y aquí, ahí es un asunto interesante cuando habla de, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces, si nosotros hablamos de libro de la vida, y dice, ¿quién será librado? Pues los que tendrán el nombre escrito en el libro de la vida. Es interesante que cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona se bautiza, es bonito no ver lo que hace el secretario, porque esto es una cosa de tener constancia. Pero lo bonito es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero aparece una cosa interesante. Cuando tú pecas, mira lo que hace Jesús. Jesús no borra tu libro, tu nombre del libro de la vida, pero sí que pone ahí tus pecados. Y es interesante que cuando habla de yo borro tus rebeliones, es que Jesús al lado de tu nombre quita los pecados. Yo borro eso. Esa es la idea. Tu nombre está en de la vida, pero tus pecados también están ahí como constancia. Cuando tú esta noche vas al Señor y le dices, Señor, perdóname, una obra maravillosa ocurre ahí. Cristo borra tus pecados, Cristo hace expiación. Eso es lo que hace Cristo en el santuario celestial. Y entonces, eh, si nuestro nombre está en el libro de la vida, esa certeza nos da tranquilidad, nos da paz, ¿no? Tenemos esa seguridad mediante la fe. No por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio y la expiación de Cristo a nuestro favor. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestros nombres permanezcan inscritos en los libros de la vida? Y ahora, como apoyo, voy a leer de Cristo en su santuario, la página 116, para que veáis un poquito la claridad. El anterior texto, hablando de yo borro tus rebeliones, es de Isaías, pero en este caso usaré un texto de nuestra profeta y dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, atención, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Es muy importante esto. Entonces, es tan bonito. Cristo está ahí. Cristo está ahí, pero tú, claro, tú eres pecador, pero qué bonito es cuando el Señor, yo no tengo méritos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, por tu sangre. Entonces Cristo borra, bonito, todos tus pecados ahí. Y estás limpio. El tema es este, cuando se hace el juicio investigador y cuando es el tiempo de preparación del zarandeo, es que tu nombre pueda estar limpio para que no caigas. Cuando hay pecados ahí,
tu nombre cae, tu nombre se va, tú no estarás. Por eso es tan importante sorprender esta frase, ¿no? Dice, se han arrepentido verdaderamente de su pecado y reclaman la sangre de Cristo el perdón. También seguimos en la página, en el mismo libro, Cristo en su santuario, pero en la página 122. Y la señora White dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. Zarandeo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, eso lo repito una vez más, deben ahora y otra vez más, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Por eso el tema, mira, cuando nosotros hablamos de afligir almas, ¿qué es eso de afligir el alma? Si tú quieres que tu nombre permanezca en el libro de la vida, tú debes decirle, Señor, mira, yo he pecado, pero no sé cómo hacer para tener esa aflicción, esa tristeza, porque te digo, hermano y hermana mía, si no hay dolor por mis pecados, tampoco hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, Dios no espera de nosotros que simplemente digamos, Señor, perdona el mismo camino, sino que Dios espera y quiere de nosotros que digamos, Señor, mira, yo no sé cuánto dolor te he causado, pero hazme ver tu dolor, acuérdame para apreciar tu sacrificio. El pecado es un asunto. El pecado nos separa del Señor. Y el último texto que quiero leer en la página 122 dice, hay que escudriñar honda y sinceramente espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, esto es muy importante, sin embargo, Él, es decir, Dios, examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Y cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es tan importante en esta primera parte entender este concepto. Estoy seguro siempre cuando mi nombre esté inscrito y cuando hay un arrepentimiento de mi parte, podré pasar el zarandeo final si hay un arrepentimiento genuino y un dolor, no, oye, no quiero más vivir en este mundo, no quiero más disfrutar del pecado. El siguiente texto que tengo es de Apocalipsis 3:10, me quedan nada más que 3 minutos. Dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que te pide el Señor que detengas? La palabra de Dios. Por favor, yo sé que vivimos en un mundo donde la palabra del Señor ya no es considerada palabra del Señor. Esta palabra que nosotros tenemos aquí es considerado algo antiguo, algo que no tiene valor, algo que, esto es... Y fíjate, yo he podido escuchar muchos sermones interesantes, preciosos, pero sermones sin palabra de Dios, sin la autoridad, donde no hay palabra de Dios, donde no recurrimos a la palabra, estamos en en un peligro. No importa cuán santa sea la persona que tú tienes delante, si no tiene un escrito está, no lo sigas, por favor. En los tiempos finales, ni Richard, ni Miguel Fernando, ni Víctor, ni Wilson nos dará la seguridad, la certeza nos la dará la palabra de Dios. Amén. Es la palabra, tenemos que estar en ella. Por favor, imagínate que algún día a mí el enemigo me engaña y de repente te pido que hagas cosas que no están en la palabra. No me sigas, no me creas. Aférrate a la palabra. Tú di, escrito está. Por último, la última idea que tengo
es la de Filipenses 4, ¿no? Dije, ¿cómo podemos ser fortalecidos para el zarandeo final? Uno, asegúrate de que tu nombre permanezca en el libro de la vida. ¿Cómo? Arrepent con arrepentimiento y dolor por tus pecados. Dos, ¿cómo puedes hacer que seas fortalecido para el zarandeo final? Mira, haz que la palabra de Dios sea tu lámpara, que sea tu escudo. No importa si la gente se burla de ti. Quédate fiel a lo que está escrito. Nada más. No añadas ni quites. Sí, simplemente lo que está escrito. Porque mira, en este punto os digo, hay gente que es tan fervorosa de la palabra de Dios. Mira, ama tanto la palabra que añade cosas. Mira, os voy a decir una cosa. Por ejemplo, un hermano me preguntó, pastor, ¿está permitido cortar pan en sábado o no? Y yo le he dicho, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Pues no está, pues deja de hacer estas preguntas. Tú tienes que quedar a lo que escrito está. ¿Me entendéis? A veces la gente, por tanto fervor, para ser buenos y preparados, añaden cosas. No añadas, pero tampoco quites. Si la palabra del Señor dice, no trabajarás en sábado, pues está claro, no trabajarás y punto. No hay que inventarte cosas, simplemente eso. No, pero sabes, y puedo ir con esto y con lo otro. ¿Qué pone la palabra? ¿Pone eso la palabra? No, pues no. Entonces tú sigue la palabra, no quites y no añades. Y por último, Filipenses 4, 6 al 7, dice, por nada estéis angustiados. ¿Sabéis lo que significa angustiados? Es cuando estamos tan temerosos de lo que vendrá. La preocupación, por nada estéis angustiados, sino, ahora la idea, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De quién sean conocidos? Que sean conocidos de los ángeles, de Cristo, de tu abogado. Pide sin cesar al Espíritu Santo a Dios. Pide sin cesar. Tú ve delante de Él. Mira, yo no sé cuánto tiempo has dedicado hoy a la oración, pero yo te digo, si yo me quedo 5 minutos, yo no tengo paz. Pero empieza a dedicar 15, 20, 30 minutos. Vendrá como la paz de Dios está sobre ti. Cuando tú te pongas de rodillas, el enemigo estará delante de ti y dirá, oye, estás perdiendo el tiempo. Oye, tienes que ir a trabajar. Oye, tienes que hacer lo otro. Oye, es una pérdida de tiempo. Es un aburrimiento. Tú ora, quédate ahí, quédate ahí. Me acuerdo una vez que me puse el reloj cuando empecé mi experiencia personal con Dios. Oye, y no pasaron ni 2 minutos. Estaba tan agobiado. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pero quédate ahí, quédate delante del Señor y la paz de Dios estará contigo. Y finalmente, para los tiempos en que vivimos y para la hora futura, para la futura prueba que vamos a tener, necesitamos aprender el secreto de la oración ferviente y obtener la fuerza derivada de un estudio detenido de la palabra de Dios. Y yo deseo, mis hermanos de Pinto, que nadie, y también los que nos siguen de otras partes del mundo, que nadie cuando venga el zarandeo, que no caiga del pueblo de Dios, sino que permanezca, que todos nosotros podamos formar parte de ese remanente glorioso, sin mancha y sin arruga, que Dios los está preparando, ¿no? Para su pronta venida. Que Dios os bendiga y gracias por vuestra atención.